Muy bien, pues buenas noches a todos. Mi nombre es Alan Oviedo y soy parte del equipo de NeuroRehab. NeuroRehab somos una plataforma para los que recién nos están conociendo. Somos una plataforma especializada en el área de educación en salud mental. Y pues bueno, el día de hoy traemos para ustedes este webinar. Está vinculado a uno de los programas que estamos ofertando, que es el Diplomado en Salud Mental Perinatal. El día de hoy tenemos un tema que ha venido construyéndose a lo largo de los webinars pasados, que están asociados a este diplomado en salud mental perinatal. Y bueno, por acá, no sé si el doctor David Muñoz está acá con nosotros. Déjenme ver. Ahí está entrando. Hola, doctor. ¿Sí me escucha? Hola, doc, ¿cómo está? Está en silencio, doc. Ahí está. Buenas tardes. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Muy bien, doc, por acá estamos iniciando y pues hablábamos un poquito de toda esta colección de webinars que hemos estado haciendo desde hace ya algunas semanas con relación al diplomado de salud mental perinatal. Bueno, voy a pasar la batuta para el doctor Muñoz para que nos pueda dar una pequeña introducción de lo que vamos a hablar hoy. Por favor, a todos los que se están conectando, estén al pendiente que tenemos una dinámica para el final de esta sesión en la que tendremos una rifa de 3 becas. Adelante, doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues el día de hoy vamos a tener otro webinar más en temas de salud mental perinatal, rumbo al diplomado precisamente de salud mental perinatal, que va a ser el primer diplomado en este ámbito, avalado por la UNAM. Y el día de hoy tenemos a la maestra Valeria Sánchez, que va a hablar del tema de y por aquí, déjenme abro la semblanza, que es bastante amplia. Permítanme. Agradecer a todos los que se están conectando, sobre todo a todos los que se han conectado a los webinars, que hemos tenido buenos comentarios. Esperemos si les esté gustando. Y bueno, el título del webinar del día de hoy es La mente materna, apego, trauma y regulación emocional en la salud mental perinatal, que, que de pronto es un tema que no se considera tanto al momento de la evaluación en salud mental perinatal, pero veremos ahorita con la maestra Valeria cómo es un tema que no podemos dejar pasar. Sobre todo hablar de trauma es una ventana que se apertura en el momento de la etapa perinatal. Ahí salen todos los demonios, les digo a las pacientes, de traumas que ya tenemos de manera previa o traumas que surgen al momento del parto, ¿no? Partos que son muy traumáticos o complicaciones obstétricas o neonatales, son también factores que desencadenan este tipo de patología. Y bueno, hablar de apego también es algo sumamente importante. Hablar de cómo esto puede afectar la salud mental en el bebé, en cuestiones de vínculo y cuestiones de apego. La maestra Valeria es experta en esto. Y bueno, un poquito de la semblanza de la maestra Valeria Sánchez Plasencia. Ella es psicóloga clínica, egresada de la Universidad de las Américas, tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica, tiene una formación especializada en teoría del apego por la International Attachment Network, tiene formación en terapia dialéctica conductual con énfasis en manejo del riesgo suicida y estrés postraumático complejo, avalada por la Behavior Tech Institute. Tiene un postítulo de especialización en trauma complejo basado en el modelo de apego y complejidad. Tiene estudios de posgrado en neuropsicología,
y tiene una vasta experiencia clínica en infertilidad y salud mental perinatal, abordaje de los aspectos psicoemocionales de la gestación y el parto, tiene formación en terapia basada en mentalización, es profesora adjunta y fundadora de la alta especialidad en psiquiatría perinatal avalada por la UNAM, por el Instituto Nacional de Perinatología en el INPER, y es responsable del programa de salud mental perinatal para pacientes con trastorno mental en el Instituto Nacional de Perinatología. Bueno, ahí nos aventamos casi 5 minutos en la pura semblanza de la doctora para que veamos toda su formación y el expertise en este tipo de temas. Y bueno, pues sin más por el momento, dejo la palabra a la maestra Valeria Sánchez. Muchas gracias, David. Gracias. Bienvenidos a todos. Qué gusto tenerlos por aquí. Qué gusto ver a tantas personas interesadas en este tema que me apasiona, que me interesa, que disfruto mucho. Es un tema que llevo estudiando ya un tiempo y que sin duda me encanta poder hablar y poderles compartir tanto de lo que he aprendido como también de la experiencia a nivel clínico. Le voy a pedir a Fátima que nos ayude por ahí a compartir la presentación. ¿La tendrás por ahí, Fátima? Mil gracias, mil gracias. A ver si podemos. Ahí estamos, ¿no? Y pues bueno, quisiera comenzar con una idea que es bastante sencilla, pero de gran importancia. Cada día nacen millones de bebés en el mundo y generalmente en los sistemas de salud, generalmente como para el personal médico, generalmente solemos centrarnos en el peso de los bebés, solemos centrarnos en el desarrollo físico, en los reflejos, incluso el desarrollo neurológico, pero muy pocas veces nos preguntamos qué está ocurriendo con la mente de esa mujer que acaba de tener un bebé. ¿Cómo está viviendo este proceso esta mujer de convertirse en madre? ¿Qué hay detrás de esta historia que tenemos frente a nosotros? ¿Y cómo es esta experiencia para ella de convertirse en madre? Cuando hablamos del inicio de la vida psicológica, solemos voltear a ver al bebé, ¿no? Solemos voltear a ver como a la infancia, la primera infancia. Pero el desarrollo emocional temprano no puede comprenderse sin considerar profundamente el estado psicológico que tiene la madre. Y hoy quisiera proponerles que dejemos de pensar la maternidad o que intentemos no solamente ver la maternidad como un evento biológico, sino que comencemos como a entender toda esta historia, toda esta reorganización profunda que ocurre en la mujer, que a lo mejor y viene como de un linaje, que tiene como toda una historia intergeneracional, y que por supuesto se enfrenta a la posibilidad de una reorganización profunda con esta posibilidad de generar cambios a futuro o en nuevas generaciones. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, Fátima, por favor? En cuanto a la salud mental perinatal, pues sabemos, también ya hemos visto en otros webinars, en otros webinars que han presentado justo mis colegas, mis queridos colegas, que la salud mental perinatal es uno de los problemas más relevantes y al mismo tiempo más invisibilizados por parte de la salud pública. Sabemos que aproximadamente 1 de cada 5 mujeres presenta depresión, presenta ansiedad durante el embarazo y del posparto. Y aunque estos datos pueden ser contundentes, me parece que no alcanzan a transmitir la complejidad del fenómeno que se vive durante este proceso, que es convertirse en madre. Muchas de las dificultades emocionales que atraviesan las mujeres durante este periodo, muchas veces no son detectadas, muchas veces no son nombradas, en muchos casos, por supuesto, no son tratadas. Y me parece que también en muchos casos, al hablarse, al intentar compartirse con amigos, con personas que rodean a las mujeres que viven un embarazo, que se están convirtiendo en madres, al expresar
ideas, sentimientos, emociones que pudieran ser las no esperadas por la sociedad, ¿no? Pueden llegar a estigmatizarse y muchas veces el estigma, muchas veces el señalamiento, muchas veces el no ser escuchadas genera como mucho cierre por parte de las madres y por supuesto complicaciones a nivel emocional. Y hay que tener presente que los trastornos mentales son una de las principales causas de discapacidad a nivel materno, ¿no? Más allá de la depresión y más allá de la ansiedad, en esta etapa es una etapa de alta vulnerabilidad para distintos trastornos. Y esto llega a tener implicaciones muy profundas, porque la salud mental no solamente impacta a la mujer, sino que también tiene un impacto directo en el desarrollo emocional y neurobiológico del bebé. Y por supuesto que al ser poco visibilizada, aunque cada vez más, por supuesto, gracias a este tipo de espacios, en muchos sistemas de salud la atención sigue centrándose única y exclusivamente en lo físico, dejando a un lado la detección por parte de eventos psicológicos, ¿no? Dejando a un lado como toda esta dimensión emocional que tiene un gran impacto en todo el. Vamos a esperar un poquito, me parece que problema de la red de la maestra Valeria. Vamos a esperar un momentito, por favor. Ahí estás de regreso. Estás en silencio, Vale. No sé qué ocurrió. Ahí está. De pronto me salí, pero no toqué No te nada preocupes. exactamente que haya ocurrido. Pero bueno, continuando, discúlpenme, por supuesto que tiene un impacto en el vínculo y en el desarrollo de la maternidad y de la construcción de este ser humano nuevo. Y pues es triste, es lamentable y es frustrante que de pronto todavía a nivel de salud pública continuemos únicamente en muchos lugares, no estoy hablando de todos, pero en muchos lugares continuemos centrándonos únicamente como a nivel biológico, dejando a un lado como toda esta parte psicológica. ¿Me ayudas con la siguiente diapo, Fátima, por favor? Entender la maternidad implica primero cuestionarnos como todas estas ideas que existen en torno a este evento que pudiera estar muy idealizado, ¿no? Se espera socialmente que una mujer embarazada se sienta feliz, se sienta plena, su piel brille, su cabello se ve hermoso, ¿no? Y no puede tener ninguna otra emoción, ningún otro sentimiento más allá de la felicidad. Sin embargo, la maternidad implica cambios de identidad, implica cambios de regulación emocional, implica cambios en la forma en que la mujer se relaciona con ella misma y se empieza a relacionar con otros. Muchas mujeres describen que durante esta etapa se sienten diferentes, se sienten más sensibles, se sienten más vulnerables, se sienten mucho más reactivas a nivel emocional y es parte como del proceso de la reorganización que implica el convertirse en madre. Hay un incremento de la vulnerabilidad a nivel psicológica y por supuesto hay una reorganización en las mujeres dentro de las prioridades y dentro del self, ¿no? Dentro de lo que es importante y de la forma de entender el mundo de cada una de ellas. ¿Me ayudas, Fátima, por favor? Daniel Stern describe como este concepto de constelación maternal, el cual describe como un cambio profundo en la organización psíquica de la mujer que ocurre alrededor del nacimiento en torno al bebé. Y de lo que nos habla es de que en esta etapa surge un diálogo interno en la madre que va con su propia madre, es un diálogo en torno a la crianza que recibió, a la relación con su propia madre,
un diálogo con ella misma, con esta figura que está construyendo como identidad materna, y también un diálogo con este bebé que viene, ¿no? Y a través de esto vamos formando como la constelación materna, que tiene un impacto que implica como una revisión de los vínculos anteriores, de los vínculos históricos y por supuesto de los vínculos que quiero formar. También se ha hablado de la transparencia psíquica, que es como esta ventana que se abre en la maternidad, en donde muchos eventos que pudieran no ser recordados de manera cotidiana por la madre, salen a la luz durante el periodo de la maternidad, durante el periodo como del embarazo, y me parece que en la crianza en general, muchos eventos, iremos viendo también con el tema del trauma y la regulación emocional, muchos eventos que de pronto se presentan en la crianza temprana, reactivan eventos históricos que pudieron haber sido de gran impacto a nivel emocional en las madres. Pero en la constelación maternal, justo como este diálogo, genera un cambio en la identidad, genera un cambio en la manera en que la madre se vincula con su entorno, la manera en que se vincula con su propia madre y la manera en que decide vincularse con este bebé. Y genera también una revisión de las representaciones internas en torno al cuidado. Y esto toma gran relevancia porque es importante considerar que una mujer que requiere cuidar de otro ser, también requiere ser cuidada. Y en ese sentido, muchas veces, de pronto, cuando nos enfrentamos a mujeres que han requerido a lo largo de su vida desarrollar cierta personalidad con mucha independencia, de pronto el permitirse ser cuidadas por otro puede resultar un poco complejo y puede implicar como algunas dificultades durante esta etapa y durante este proceso, sobre todo en el momento del posparto. Es importante considerar que el nacimiento de un bebé también implica el nacimiento de una nueva organización mental de la mente materna, ¿no? De la mente de la mujer. ¿Me ayudas, Fátima, por favor? Gracias. Y para esto, por supuesto, no puede faltar la teoría del apego, ¿no? Más allá de todo lo que existe, de todo lo que vemos, de todo lo que conocemos a nivel de redes sociales en torno a este concepto de apego, me gustaría contextualizar un poco que durante o cuando hablamos de salud mental perinatal y hablamos de apego, lo abordamos desde la teoría del apego descrita por John Bowlby, en donde se describe al apego como un sistema biológico que se activa en contextos de vulnerabilidad, de miedo o de estrés y cuya función principal consiste en asegurar la proximidad, la protección de una figura que pueda ser capaz o se considere capaz de brindar esta protección, este cuidado y esta regulación. Esto ha sido descrito, ha sido investigado y es ahorita muy popular en torno a los tipos de apego, ¿no? Que podemos identificar en cierta edad, alrededor de los 6 años, de los 6 meses, año y medio, podemos identificar en los niños. Sin embargo, es muy importante, o algo que quiero tomar sobre la teoría del apego, es que es un sistema biológico que se activa en contextos de vulnerabilidad y la principal función está en asegurar la proximidad de protección de un ser que brinde protección y regulación. Y que es un sistema que no solamente organiza la conducta, también organiza la manera en que nos regulamos emocionalmente y que organiza la manera en que nos relacionamos con otro. El sentirnos seguros, el sentirnos cuidados, el saber que hay alguien ahí que nos respalda, que nos cuida, que ante cualquier evento de peligro puede contenernos, nos permite sentirnos seguros para poder salir a explorar el mundo. Principalmente tiene un impacto sobre la conducta exploratoria de los niños y del ser humano. Y cuando hablo de la conducta exploratoria, hablo de salir a buscar en el mundo, ver el mundo, y por supuesto también de una conducta exploratoria interna, de poder permitirnos voltear a ver nuestros estados emocionales, nuestras asociaciones mentales, nuestras experiencias internas.
Pero para poder hacer como toda esta experiencia de exploración, tal vez primero necesitamos asegurarnos, estar en un ambiente, en un vínculo que nos proporcione seguridad. Este vínculo, este sistema, se construye en la relación con estas figuras cuidadoras, principalmente primarias, y organiza la manera en que interactuamos con el mundo. ¿Me ayudas, Fátima, con la siguiente diapositiva? Sin embargo, algo que propone, de lo que nos habla el doctor Mario Marrone, que es uno de los profesores que tendremos en el diplomado, es que el sistema de apego no es exclusivo de la infancia, sino que el sistema de apego permanece activo durante la adultez. Y que se activa, se continúa activando en todos nosotros ante sensaciones de vulnerabilidad o situaciones estresantes. El apego no es algo que se supere, con esto que dicen de manera muy popular, ¿no? Por todos lados, de hay que desapegarnos. Eso para la teoría del apego no existe. Hay maneras en que este vínculo que funge como el apego, o que este sistema de apego nos regula y nos organiza a nivel emocional. Es un sistema regulador permanente y de igual manera continúa organizando nuestros vínculos, nuestras experiencias y nuestra regulación emocional. ¿Por qué esto será importante en la maternidad? ¿Me ayudas, Fátima, con la siguiente diapo? La maternidad sabemos que es un evento de extrema vulnerabilidad para la mujer. Y se espera socialmente que se constituya una madre que sea capaz de cuidar a este nuevo ser que están haciendo, ¿no? Sin embargo, si partimos de que es un evento de extrema vulnerabilidad para la mujer, pensando en cómo se puede sentir esta mujer que está por vivir una serie de cambios o está viviendo una serie de cambios en torno a su identidad, en torno a sus actividades, en torno a su carrera, en torno a toda su experiencia, incluso cuando es el bebé más deseado, más amado, más esperado, implica toda una reorganización, por lo cual pudiera ser esperado que una mujer pueda requerir de una figura o de un entorno que sea proveedor de seguridad y sea proveedor de tranquilidad. En la maternidad, el sistema de apego se activa de forma intensa. Requerimos de contención por parte del entorno. La mujer no solo se convierte en una figura de apego para el bebé, sino que también requiere de una figura de apego, de contención para sí misma. Por lo cual, la red de apoyo, la familia, la pareja, incluso el equipo de salud, que aquí se vuelve clave, ¿no? Nuestro trabajo como personal de salud tiene una función de base segura. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo vemos todo el tiempo, de manera cotidiana. Cuando tú platicas con una mujer que está embarazada, de manera constante está esperando como una ecografía, está esperando la consulta con su médico, está esperando que el médico le diga que todo está bien. Incluso en el posparto, cuando tiene un bebé, en algún momento, justo cuando tuve a mi hija, me dijeron, no me acuerdo si fue mi mamá o fue algún familiar, que me comentó, es que la consulta del pediatra es principalmente para los padres, para que los padres se sientan tranquilos, para que vean que su bebé va bien, porque el bebé va bien, ¿no? Rara vez hay situaciones como complejas, pero los padres generalmente, sobre todo los padres primerizos, estamos requiriendo como de esta figura que nos vaya dando contención y que nos vaya dando seguridad. Entonces, nuestro sistema de apego, cuando nos convertimos en madres, por supuesto que se activa, y por supuesto que nuestro entorno, nuestro contexto, se vuelve fundamental para poder proporcionar una base segura. Cuando esta base está presente, se facilita la regulación emocional, se facilita el autocuidado, se facilita el cuidado del embarazo. Y aquí viene un tema bien importante y vamos a complejizar un poquito más esta plática, ¿no? Se facilita la capacidad de la madre de poder salir a explorar la mente del bebé, ¿no? La capacidad de poder responder de manera sensible
ante necesidades y expresiones no verbales por parte de un ser que está siendo nuevo en este mundo. El sentirnos reguladas, sentirnos contenidas, facilita el poder salir a explorar y fungir como una base segura para el autocuidado. La red de apoyo funge como base segura para que la madre también pueda establecer una base segura para su bebé. ¿Me ayudas, Fátima? Entonces, ¿qué ocurre cuando no hay una base segura? ¿No? ¿Qué pasa como en todos estos contextos en donde a lo mejor no hay vínculos en mi entorno, no hay situaciones que me permitan sentirme segura? ¿Qué pasa si vivo una situación a lo mejor de alta vulnerabilidad, de violencia? ¿Cómo se puede llegar a sentir esta madre, ¿no? Atravesando toda esta crisis, atravesando toda esta nueva identificación, pues por supuesto que hay un alto riesgo de depresión, hay un alto riesgo de ansiedad, hay mayor dificultad para regular sus propias emociones, hay un incremento del estrés, una preocupación más grande por la amenaza de que algo pueda ocurrirle a su bebé, y por supuesto que hay un impacto en la sensibilidad materna, como en esta capacidad de interpretar de manera efectiva y contingente las necesidades del bebé. Y vamos a otro punto, ¿me ayudas, Fátima? A describir qué es este concepto de mentalización, ¿no? ¿Por qué necesitamos introducir este concepto que es como complejo? Lo que ocurre es que para poder entender esta otra mente, necesito de un proceso o necesito como de esta capacidad que Fonagy y sus colaboradores define como la capacidad para comprender la conducta, tanto propia como ajena, en términos de estados mentales. Es decir, poder pensar la conducta, pensar que detrás de la conducta puede haber emociones, puede haber intenciones, puede haber necesidades, puede haber temores, puede haber deseos. Hay una historia detrás de esa conducta, no viene una conducta aislada. Las conductas que de pronto vemos en las madres, las conductas que de pronto vemos en todos nosotros, ¿no? Tienen su propia historia y su propio funcionamiento. Y en el contexto perinatal, esto se vuelve fundamental. Porque, pues, bueno, la madre no solamente necesita responder al bebé, sino que necesita darle un significado a lo que el bebé le expresa. Y el mentalizar lo más asertivamente posible en este contexto resulta importante, porque si un bebé llora, hay distintas formas en que yo puedo pensar ese llanto. No solamente se trata de atender al llanto, porque estoy pensando que tiene una necesidad el bebé, sino más bien se trata de intentar entender qué es lo que entiende la mamá del llanto de ese bebé. Si el bebé está llorando porque es caprichoso, si el bebé está llorando porque tiene hambre o tiene frío, o requiere o se asustó, o requiere que lo contengan, o quiere sentir, o quiere escuchar el corazón de su madre, quiere sentir cerca a su madre. El entender si el bebé, o pensar que una madre pueda llegar a pensar que el bebé quiere perjudicarla, ¿no? O que la madre no está siendo capaz de poder contener a ese bebé, no está siendo suficiente y que por eso ese bebé no llora. Esta interpretación que la madre da al llanto del bebé, a las conductas que tiene el bebé, por supuesto que influyen en la manera en que esta madre responde e interacciona con ese bebé, o interactúa con ese bebé. Por lo cual, la mentalización permite justamente transformar la conducta en algo que puede ser pensable. Y cuando esto ocurre, el vínculo suele volverse más sensible, suele volverse más organizado, puede volverse mucho más regulador de los estados, puede volverse más efectivo en la manera en que yo intento contener las necesidades del bebé. Cuando esta mentalización la aplicamos, ¿me ayudas, Fátima, con la siguiente, por favor? A específicamente la parentalidad, entonces la llamamos mentalización parental, ¿no? O función reflexiva, aquí dice prenatal, pero es parental, ¿no? Función reflexiva parental. Y se refiere como a
Esta capacidad que tiene la madre, el padre, las figuras, de poder pensar al bebé como un sujeto con una mente propia, con unas necesidades propias, con unas sensaciones propias que pueden ser muy diferentes a las de los padres. Y aquí hay como un ejemplo clásico, ¿no? No es solamente entender que el bebé llora y que tiene una necesidad, sino que la necesidad puede ser muy diferente, la existencia de ese bebé, de esa vida, puede ser muy diferente a mi propia existencia. De pronto, un ejemplo clásico es un papá que toda la vida quiso tener un hijo que fuera hombre y que jugara fútbol, porque a él le hubiera gustado jugar fútbol. Y resulta que nace una niña que no le gusta para nada los deportes y que le gusta el arte, ¿no? El esperar o el buscar, fomentar que realice los deseos del propio padre sin permitir que ese bebé pueda experimentar su propia mente, sus propios deseos, estaría hablando como de algunas dificultades o algunos movimientos que sería necesario hacer dentro de los procesos de función reflexiva parental. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos teniendo alguna dificultad en poder entender que el bebé tiene una mente propia, con una identidad propia, con gustos propios que pueden ser muy diferentes a la manera en que yo entiendo el mundo y que yo decido vivir el mundo. Y en ese sentido, si para mí es importante jugar fútbol, tal vez valga la pena que me meta a jugar fútbol y no esperar que mi hijo cumpla mis propios deseos. Y esta capacidad de intentar pensar al bebé como un ser con una identidad propia comienza incluso antes del nacimiento, comienza durante el embarazo. Durante el embarazo muchas mujeres empiezan a imaginar el bebé, de hecho es una función sobre la cual trabajamos desde la psicología perinatal, a representarlo mentalmente, a preguntarse cómo será, cómo se sentirá, cómo vivirá, qué cosas necesitará. Y muchas veces, o en el momento del nacimiento, es necesario de pronto tener un duelo por ese bebé que idealizamos para poder enfrentarnos al bebé real que tenemos enfrente y poder vincularnos con este bebé, que es el verdadero, que podría ser muy distinto a todo lo que imaginé. Pero la mentalización parental, por supuesto que puede ayudarnos a responder de manera más sensible y a favorecer un apego seguro en los niños y eventualmente unos vínculos más seguros, más organizados en los adultos. ¿Me ayudas con la siguiente diapo, Fátima, por favor? Tenemos evidencia de que también tiene implicación en la función reflexiva parental, la sensibilidad materna, sobre el desarrollo neurológico de los bebés. Esta diapositiva muestra un hallazgo sumamente importante, particularmente relevante en torno a la sensibilidad parental temprana, la cual está asociada a un desarrollo estructural del cerebro infantil. Y lo que hicieron en este estudio fue evaluar la sensibilidad materna y paterna durante los primeros años de vida y posteriormente realizar estudios de resonancia magnética en estos niños. Y lo que encontraron es que a mayor sensibilidad materna hay mayor volumen cerebral total, mayor volumen de materia gris incluso. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más los padres intentan entender la mente del niño desde su propia subjetividad, pareciera que el niño puede sentirse más seguro de generar mayor interés por el entorno e incluso mayores conexiones a nivel neuronal. Es sumamente importante porque nos muestra que el cuidado sensible no solamente construye el vínculo, sino que participa activamente en la organización neurobiológica del desarrollo. La calidad de la relación temprana se inscribe en el cerebro en desarrollo. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, Fátima? Y llegamos a una de las ideas más importantes de esta presentación, que es la regulación emocional. ¿Y por qué es una de las ideas más importantes? Porque vamos entendiendo que una de las funciones principales de esta figura que nos acompaña, que nos estructura,
tiene que ver con la regulación de nuestras emociones. Por lo cual la teoría del apego tiene como una esencia o tiene en esencia una teoría de la regulación emocional. Esto significa que el núcleo del vínculo temprano no es solamente la proximidad física, sino también la capacidad que tiene el cuidador de poder regular o modular los estados afectivos del bebé. ¿Qué quiere decir? Que un bebé, los seres humanos, nacemos con una deficiencia muy grande para la regulación emocional y con una alta dependencia a nivel regulatorio. No pueden calmarse por sí solos de manera consistente, no pueden organizarse internamente a nivel emocional si no hay una ayuda. Un niño, un bebé, primero necesita ser regulado por el otro a través de la mirada, a través de la voz, a través del contacto, a través de la disponibilidad afectiva, a través de la contención de su cuidador primario, para que entonces esta sobrecarga o estos estados de sobrecarga emocional puedan irse organizando o puedan tener mayor organización. Cuando hablamos de corregulación emocional, nos referimos justo como a esta regulación que se da a nivel preverbal, a nivel de la voz, a nivel de las sensaciones, a nivel del contacto, a nivel de la tranquilidad o la percepción de la tranquilidad del otro. Y es precisamente a partir de experiencias repetidas de corregulación, que para eso también Felipe Lecalenier habla muchísimo, en torno como a la predictibilidad, ¿no? A esta repetición de manera continua que da seguridad de que va a ser predecible dentro del niño, que este niño va construyendo poco a poco su propia autorregulación. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces la autorregulación no aparece de la nada, sino que se construye por una historia previa de haber tenido la experiencia de ser regulado. Y entonces vamos complicándonos aún más. Fátima, con la siguiente diapositiva, por favor. Si la regulación emocional se construye en la relación, entonces, ¿qué ocurre con el trauma temprano, ¿no? ¿Y qué efectos puede llegar a tener especialmente a nivel profundo? El trauma temprano, por supuesto, que genera desregulación a nivel emocional. Altera, por supuesto, la capacidad del sistema nervioso para poder modular la experiencia emocional. Cuando una persona ha vivido abuso, cuando una persona ha vivido negligencia, cuando ha vivido violencia relacional, muchas veces desarrolla patrones de desregulación como hipervigilancia, como respuestas intensas al estrés, mucha dificultad para calmarse, impulsividad, colapso, desconexión. Y en la maternidad, por supuesto que estas dificultades reaparecen con mayor fuerza, con mayor impacto. Muchas veces vemos muchas reacciones de madres que ante situaciones estresantes que se pueden vivir dentro de la maternidad y los primeros años de crianza, durante la crianza, vemos reacciones de madres que parecen desproporcionadas y a veces tendemos a juzgar, ¿no? Tendemos a invalidar, tendemos a pensar que no quiere vincularse con su bebé o que realmente no quiere a su bebé, cuando detrás de todo esto hay toda una historia vincular, donde detrás de todo esto tal vez hay situaciones emocionales exacerbadas por sus propias historias, por su propia historia vincular. Es importante tener presente que el trauma temprano impacta en la capacidad del cuidado sensible y requiere de intervenciones centradas no solamente en los síntomas, sino también en el vínculo y en la propia regulación. ¿Me ayudas con la siguiente diapo? Otro tipo de trauma que también cada vez se habla más es el trauma obstétrico, ¿no? Y que toma como gran relevancia, por supuesto que también tiene implicaciones en la vinculación y en la experiencia de la maternidad. ¿A qué nos referimos con un trauma obstétrico? Es como este trauma, esta experiencia traumática que una mujer vive en el momento del nacimiento de su bebé.
¿Y por qué llega a vivir esta situación? No necesariamente tiene que ver con la gravedad médica de algo que haya ocurrido, no necesariamente algo se tuvo que haber complicado dentro de un nacimiento o dentro de un proceso para poder experimentar un trauma. Tiene más que ver con la experiencia subjetiva de la mujer ante ese evento, lo que podría generar en la mente una situación o vivirlo como una experiencia traumática. Les pongo un ejemplo. Justo el día de hoy, por la mañana, tuve un caso en donde era un embarazo deseado, lo describieron como maravilloso, ¿no? Esperado, pero justo como que en la última consulta, en las últimas consultas, ya 38 semanas, me dijeron, tenemos que meterte a quirófano, ¿no? Hubo ahí alguna complicación con su bebé, tenemos que meterte a quirófano. Ella había tenido ya una experiencia de parto, ¿no? Tenía una hija que había nacido por parto y esperaba que este también fuera un parto, pero la primera reacción es tu bebé está en un estado grave, en un estado de riesgo y necesitamos intervenirte a través de una cesárea para el nacimiento de tu bebé. Desde ese momento, desde no haberse podido despedir de su hija para decirle que iba a internarse, que ya iba a nacer su bebé, desde la primera respuesta por parte de los médicos, donde le hablan de riesgos hacia su bebé y hacia ella, desde el cambio de este paradigma de yo, o yo buscaba este tipo de nacimiento, que era a través del parto, y ahora es una cesárea, el no estar acompañada, aunque no hubo ninguna complicación en el momento del nacimiento, para ella fue un evento traumático, un evento sumamente estresante. Y lo que llama la atención es que muchos médicos, ¿no? No notaron, no se preguntaron qué era lo que estaba viviendo esa mujer, que únicamente nos llamaron o consultaron con nosotros cuando la mujer ya después de 2, 3 días teniendo a su bebé, lactándolo, no paraba de llorar, ¿no? Y decían, ¿pero por qué? Si debería estar feliz. Como, ¿por qué está llorando? Cuando te sientas a escuchar todo lo que implica para ella, puedes entender el por qué está llorando. La experiencia del trauma es una experiencia personal, es una experiencia subjetiva. Y depende de cómo es vivida la experiencia de la mujer. Muchas mujeres describen el parto como una experiencia de pérdida de control, como un miedo extremo, como humillación, invasión corporal, soledad, o incluso llegan a vivirlo como un trato deshumanizado. Y cuando esto ocurre, pueden aparecer síntomas compatibles con el estrés postraumático, ¿no? Como evitación, hipervigilancia, reexperimentación, ansiedad intensa, dificultad para acercarse como a cualquier experiencia relacionada con el nacimiento y tiene implicaciones sumamente importantes en el vínculo entre la madre y el bebé. Y en la seguridad con la que va a tratar o a vincularse esta madre con su bebé. Muchas madres se sienten incluso como no capaces de poder cuidar o contener a su bebé después de haber vivido una experiencia traumática. ¿Me ayudas, Fátima? Por favor, con la siguiente diapositiva. Y entonces, estos estados emocionales de una madre, de desregulación, ¿no? De a lo mejor y de traumas en su propia historia, en su propia infancia, en su propia vida, o una experiencia de un trauma en el momento del nacimiento, ¿qué impactos puede tener sobre el bebé? Bueno, pues hay mayor riesgo de problemas emocionales y conductuales, hay alteraciones en la regulación del estrés, dificultades en el apego y, por supuesto, impacto en el desarrollo cognitivo. Ojo, desde aquí no quisiera como que empezáramos a hablar o a pensar que se trata de culpabilizar a las madres, ¿no? Hay que tener presente, como esto que planteé desde un inicio, que es intentar entender todo un contexto. Muchas veces hay traumas que van transmitiéndose a nivel intergeneracional, ¿no? Que hay eventos que se viven, que se expresan, que estas dificultades en la regulación a nivel emocional pasan de generación en generación. Por lo cual, señalar a una mujer por no contener o regular a su bebé de cierta forma parece más
parece más grave, parece más dañino, parece dificultar más toda la complejidad de este proceso que ayudar, ¿no? Se trata más de entender y de ir orientando, ir validando y, por supuesto, ir proporcionando herramientas para entender cómo la salud mental de la madre y el desarrollo del bebé se encuentran profundamente entrelazados. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, Fátima? Y cuando la regulación emocional se desorganiza, es un proceso que no queda encapsulado en una sola persona, sino que se expresa en la relación, se expresa en experiencias tempranas de trauma que afectan la capacidad que tenemos de regular emociones. Y esta regulación, esta desregulación o esta dificultad para la regulación de emociones se va manifestando después en vínculos significativos. Y en la maternidad puede traducirse en reacciones muy intensas frente al llanto, o en dificultad para tolerar la dependencia por parte de los niños, por parte del bebé, entre oscilaciones entre la hiperactivación o la desconexión, en una experiencia subjetiva de sentirse completamente desbordada. Y es donde vemos que la maternidad puede convertirse en un escenario de reactivación emocional muy intensa y no tanto como una base segura que proporciona organización hacia el bebé. ¿Me ayudas con la siguiente? Vamos con este otro concepto, ¿no? Que es trauma relacional temprano. El trauma relacional temprano se refiere a experiencias traumáticas que ocurren precisamente en el contexto donde un niño debería encontrar seguridad, donde, si hablábamos de apego, donde estos niños buscan en esta figura que en teoría debería ser protectora, buscan esa protección, buscan esa contención, pero lo que obtienen por parte de ella, por parte de la propia historia materna, paterna o de la figura del cuidador, a lo que se enfrentan o lo que obtienen es más desregulación o incluso agresión. Y entonces, estas figuras que podrían regularnos, más bien tienden a desorganizarnos. Y esto tiene un impacto en el desarrollo del sistema límbico, tiene un impacto en los circuitos de regulación del estrés y con la integración de la experiencia emocional. Clínicamente esto puede traducirse a dificultades interpersonales importantes, a problemas en la regulación de las emociones, a dificultad para la capacidad de mentalizar, a ser más propensos a la disociación y, por supuesto, a distintos factores de psicopatología, ¿no? Por parte del bebé. Por supuesto, también a un apego desorganizado. Está ligado el trauma relacional temprano al apego desorganizado, a mayor porcentaje de presencia de apego desorganizado. Y aquí también, así como tenemos evidencia, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, Fátima? Así como tenemos evidencia de la sensibilidad materna en torno al neurodesarrollo, también contamos con evidencia en cuanto al maltrato y la negligencia. La investigación reciente en neurodesarrollo refuerza que las experiencias del maltrato y la negligencia durante la infancia se asocian con diferencias observables en la estructura cerebral. Antecedentes de negligencia se encuentran asociados con menor volumen de materia gris y antecedentes de abuso con un volumen más pequeño de la amígdala en edades más avanzadas. Esto es importante porque nos muestra que distintos tipos de adversidad no producen exactamente el mismo efecto. La amenaza y la privación impactan sistemas distintos, pero afectan el neurodesarrollo. Dicho de otro modo, el trauma temprano no solo deja huellas subjetivas, sino que también deja huellas neurobiológicas. Y entonces aquí vamos entendiendo como la importancia de la regulación en esta etapa, de la vinculación en esta etapa, de la mentalización en esta etapa, porque pareciera que estamos frente a una ventana no solamente de la madre, no solamente de la mente de la madre, sino probablemente de la sociedad y de las futuras generaciones.
porque estamos en un momento en donde, en la perinatalidad, en donde podríamos cambiar historias, en donde podríamos enseñar a vincularse, a regularse y a enseñar a que regulen de manera diferente a sus hijos. Toma gran relevancia porque tenemos unos datos que son bastante impactantes en torno a la infancia en México y en torno a la violencia en México. ¿Me ayudas con la siguiente, Fátima? ¿Qué es lo que sabemos sobre la infancia en México? De enero a julio en el 2021 se vio que la violencia más ejercida fue la psicológica dentro de la infancia, ¿no? Con un 37.8%, la violencia sexual con un 29.6%, la violencia física con un 26.3%, que más de la mitad de los niños y niñas adolescentes entre 1 y 14 años en el 2022 habían recibido algún método de disciplina violenta durante el último mes. Que se atendieron en el sistema de salud alrededor de 1.511.000 casos de abandono en hospitales con el principal agresor, el padre. Y que el abuso sexual se presenta en 1 de cada 4 niñas que han sido expuestas al abuso sexual, y 8 de cada 10 han sido parientes o personas cercanas, como el padre, como la pareja, como algún tío, como figuras que deberían cuidar. Y por supuesto, solo el 1% de los casos ha recibido sentencia. He ahí la importancia de nuestra labor en México, de nuestra labor en nuestra sociedad. Somos un país que lamentablemente, afortunadamente cada vez se va visibilizando más estos temas, va protegiendo un poco más a las mujeres, va protegiendo un poco más a la infancia, va protegiendo un poco más o concientizando más sobre las necesidades de la salud mental perinatal. ¿Me ayudas con la siguiente diapo? Por lo cual, como les comentaba, estamos frente a un momento de prevención a nivel intergeneracional cuando hablamos de la perinatalidad. Impacta en generaciones futuras. Las cosas que hacemos el día de hoy en esta área, en esta etapa, tienen un impacto a nivel social en generaciones futuras. Intervenir en la madre es intervenir en el desarrollo del bebé. Y por supuesto aquí se vuelve sumamente importante una necesidad de políticas públicas que protejan a la salud mental perinatal. Y el desarrollo de modelos integrativos, ¿no? Como estrategias clínicas. ¿Me ayudas con la siguiente diapo, Fátima? ¿Qué es lo que dicen las intervenciones clínicas basadas en evidencia? Que es importante fortalecer la red de apoyo, ¿no? La base segura. Que es importante también promover la mentalización parental, que intentar ayudar a los padres a que busquen entender la mente, empatizar con estas mentes, entender que las conductas de los niños, que las conductas de los seres humanos están ligados a estados emocionales, están ligados a pensamientos, están ligados a deseos, están ligados a todo un mundo interno, se vuelve fundamental. Trabajar con la regulación emocional, que aquí DBT tiene un montón de herramientas sumamente importantes enfocadas en la regulación emocional, de manera particular. No estoy diciendo que sea por el único tipo de intervención, por supuesto hay más, pero es importante trabajar en la regulación emocional. Por supuesto, intervenir en trauma temprano, ¿no? Que estén nuestras intervenciones informadas en trauma. Que por cierto, ahí va a haber una clase bien importante sobre trauma temprano, sobre agencia del cuerpo, que voy a dar yo, por supuesto. Y por eso digo que es importante. Y que necesitamos de un enfoque preventivo a nivel intergeneracional, ¿no? Tener presente que estamos interviniendo para las futuras generaciones. ¿Me ayudas con la siguiente diapo, Fátima, por favor? Como conclusiones, la maternidad es un periodo de alta vulnerabilidad psicológica donde el sistema de apego se reactiva, donde las experiencias previas en cuanto a nuestra crianza, en cuanto a nuestros vínculos, se reactivan. La capacidad de la madre para regularse emocionalmente se construye en la relación, no en el aislamiento, como que
Últimamente socialmente se espera como que las madres críen solas y criábamos en tribu, criábamos en vínculos. El trauma y las experiencias tempranas influyen directamente en la forma en que se construye el vínculo con el bebé y esa parte hay que tenerla muy presente. Intervenir en salud mental perinatal implica trabajar en la regulación emocional, en la mentalización y en el vínculo. Y la salud mental perinatal es una estrategia clave en la prevención intergeneracional, por lo cual es de suma importancia que las políticas públicas volteen a verla, volteen a protegerla. ¿Me ayudas con la última diapositiva? ¿No? Para terminar, quisiera cerrar retomando esta idea central de la presentación, de entender que la maternidad no es solo un evento biológico, que es una reorganización profunda de la mente, donde se activan historias personales, donde se activan vínculos, donde se activa regulación, y que las experiencias de trauma en este proceso son sumamente relevantes, porque también se activan. En este proceso no solamente estamos acompañando a una mujer, sino que también estamos siendo testigos de cómo se comienza a organizar la vida emocional de un ser humano. Cuando cuidamos la salud mental perinatal, no estamos hablando solo de síntomas, sino estamos hablando del origen de la experiencia emocional. Y hay que tener presente que en cada madre que logramos sostener hay un niño que probablemente tendrá más posibilidades de sentirse seguro en el mundo. Y en ese sentido, cuidar a la salud mental de una madre es cuidar la forma en que se construye la mente de la siguiente generación. Les agradezco muchísimo su tiempo. Buenísimo, muchísimas gracias Valeria por la presentación. Creo que hay algo ahí súper valioso que mencionas, muy interesante de esta parte, ¿no? De la mamá transfiere todo y el entorno transfiere todo al bebé. Y creo que hoy en día lo que más podemos apreciar son estas estadísticas, ¿no? Que quizás antes no se contemplaban tanto. Era como de, no, pues creció y bien, pero hoy ya estas estadísticas dan como una perspectiva muy clara de lo que pasa a nivel social y como mencionas, de los cambios que se tienen que empezar a remarcar. Me meto tantito, ahorita voy a cederle el micrófono al doctor David. Solamente quiero mencionarles que por acá en el chat les hemos dejado un cuestionario que vamos a utilizar para la dinámica en la que estaremos rifando 3 becas para las personas que tengan todas las respuestas correctas, así es que pónganle todo el empeño y adelante, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas con el doctor David y la maestra Valeria. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. No sé si quiera alguien preguntar directamente, levantar la mano o ponerlas aquí en el chat, si hay alguna duda. Bueno, aquí hay una pregunta, Val, que dice, ¿qué falta para incorporar esta información a la formación básica del personal de salud, teniendo tanta evidencia sólida? Ay, que volteen a ver a la salud mental, ¿no? Que cada vez le demos más importancia. Desde distintas áreas, o sea, distintos institutos, justo el área de psicología, el área de salud mental, busca ir formando al personal de salud. Sí es cierto que cada vez está siendo más visibilizado, pero todavía tal vez somos un país que no alcanza a validar tanta a la importancia de la salud mental, ¿no? Pero por supuesto que estamos buscando en distintas áreas, en distintos institutos, en distintas formaciones, el que se pueda visibilizar la importancia y que se le pueda dar herramientas a todo el personal de salud sobre este tipo de temas y sobre las implicaciones que tienen, sobre todo nuestras conductas, nuestras intervenciones en torno a esta etapa específica de la perinatalidad. Muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta que es, ¿qué tipo de enfoque se puede trabajar integrando la mentalización y la teoría del apego? Un enfoque enfocado en mentalización y teoría del apego, por supuesto, ¿no? La mentalización no está ajena a la teoría del apego. De hecho,
parte de la teoría del apego. Bueno, no estamos hablando del MBT en específico, ¿no? O sea, que es un programa como totalmente estructurado. Puede trabajarse de manera conjunta a través de mentalización y apego, parten de mismas bases y de intervenciones que pudieran congeniar en distintos momentos. Yo agregaría incluso habilidades de regulación emocional por parte de DBT, aunque suene bastante extraño, loco. Muchas gracias. No sé si haya otra preguntita más para pasar a la dinámica. Creo que están todas por ahí. Los que preguntan sobre en dónde está la conferencia que va a ser parte del diplomado, dentro del temario del diplomado pueden revisar cada una de las clases que se van a estar impartiendo, las fechas y los ponentes que van a estar participando en cada una de ellas. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la dinámica, doctores, porque acá está lloviendo, no sé por allá, pero me da miedo que se nos vaya a ir la luz. Entonces, vamos a darle. Recuerden que les mandamos un ejercicio por ahí en el chat para que puedan participar para unas becas que estamos rifando. Y bueno, este es un cuestionario. Las personas que tengan todas las respuestas correctas entrarán a una rifa para poder acceder a estas becas. Voy a leer brevemente las preguntas. La primera es, terminando yo de leer estas preguntas, solo los cuestionarios que se manden en ese momento entrarán para el sorteo, ¿ok? Vamos entonces a empezar. ¿Qué describe la constelación maternal? Un cambio físico después del parto, un trastorno emocional del puerperio, una reorganización psicológica de la mujer al convertirse en madre o un cambio hormonal durante la lactancia. Ahí tienen un tiempito para poder responder. La maestra Valeria los puede mirar con juicio para ver si pusieron atención o no. La segunda pregunta es, ¿qué ocurre con el sistema de apego durante el embarazo? Inciso A, se desactiva para proteger a la madre, se activa y puede reactivar experiencias de la infancia, solo se activa después del nacimiento o no tiene relación con el embarazo. ¿Qué es la mentalización en la maternidad? Controlar la conducta del bebé, interpretar únicamente señales físicas del bebé, comprender los pensamientos y emociones propios del bebé, enseñar hábitos de sueño. La última es, ¿qué puede ocurrir con experiencias traumáticas durante el embarazo? Desaparecen temporalmente, no tienen impacto en la maternidad, o pueden reactivarse, o solo afectan después del parto. Y la última pregunta, después de esta pregunta, por favor, tienen que mandar sus formularios. ¿Cuál es el papel de la madre en la regulación emocional del bebé? Dejar que el bebé se regule solo, evitar el contacto emocional, ayudar a regular sus emociones a través del vínculo o controlar completamente sus emociones. Vamos a darles un par de segunditos ahí para que puedan enviar sus preguntas, sus cuestionarios completos y ahorita vamos a pasar a leer las respuestas correctas para que también tengan pues el feedback, ¿no? Y comentarles que mientras en lo que estamos aquí resolviendo todo este ejercicio, pues este diplomado, como pueden ver, es todo un curso muy completo de carácter internacional. Participan ponentes de diferentes países, o sea, no está solo hacia la región de México, está más bien tratando de representar toda una necesidad en el área de salud mental a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, ¿no? Entonces, este programa los va a llevar de la mano desde el entendimiento, primero desde las bases neurobiológicas, qué está pasando en el cerebro de la mujer embarazada, cómo vamos a poder actuar cuando la mujer ya viene con alguna patología, ¿no? Cómo vamos a poder abordarla, qué escalas, que ahí, por ejemplo, la maestra Valeria es la experta. Y bueno, hablaremos en 8 módulos de diferentes temas. La verdad es un programa muy completo. Y bueno, aquí voy a pasar entonces a la parte de respuestas. Vamos a hacer todo esto de manera muy clarita. Tenemos 28 respuestas. Vamos a bajar el archivo para que lo podamos ver y voy a filtrar aquí a únicamente los que tienen
5 respuestas, que parece ser que a muchas personas les fue muy bien. Vamos a ver por acá. Las becas que se van a rifar el día de hoy son por el 50%, por el 40% y por el 30%. Entonces, vamos a elegir a 3 personitas de estos que están acá. Ahí, vamos a ver. Denme un segundito que se me traba. Ahí está. Entonces, tenemos a todas estas personas que tuvieron las 5 respuestas correctas. Es un total de 30 personas, llegaron un poquito más. Las vamos a pasar y en lo que el equipo organiza toda la información, voy a presentarles para que puedan saber, los que no queden dentro de esta parte seleccionada, pueden ingresar, vamos a tener un cupón de descuento especial para toda la gente que se unió al webinar y vamos a tener descuentos del 10% para la gente que quiera pagar de manera a mensualidades o del 20% para la gente que quiera pagar de contado. No es muy fácil, ustedes tienen que entrar a la plataforma de NeuroRehab, van a entrar a la sección de cursos y ahí van a poder seleccionar el programa que ustedes consideren. Está el diplomado en salud mental perinatal y el diplomado en pagos mensuales, ¿no? Ustedes van a poder ahí seleccionar cuál de estos va a ser el método y quedan muy poquitos lugares ya, en realidad estamos ya por empezar en el 1 de mayo, por ahí nada más estoy esperando que nos den la señal para que la ruleta pueda estar, que es como vamos a hacer esta entrega de las becas, todo al azar. Y bueno, mientras, no sé si haya alguna otra pregunta en la parte de preguntas que podamos responder en lo que armamos la ruleta. Vamos a ver. Aquí nada más un comentario, dice que más que una pregunta, una opinión de Silvia Jiménez, dice, en base a todo lo expuesto, sería esencial que dentro de las consultas a la embarazada sería muy importante separar también interconsulta o valoración para psicología. Sí, 100% es lo que se busca dentro de las políticas de salud, que hubiera un screening dentro de psicología o dentro de los controles prenatales que se llevan a cabo en atención primaria o en atención de ginecología, que hubiera al menos detección, una exploración de señales de alguna alteración de salud mental perinatal, que como vimos al inicio de la presentación de la maestra Val, son cifras altísimas. Totalmente de acuerdo. Perfecto, pues si no hay más preguntas, vamos a pasar entonces al sorteo. Vamos a girar las ruletas y el primer nombre que salga, pues ahí la ruletita nos indicará. En un momentito después de la ruleta, Lizeth, le damos la palabra para que pueda participar. Y pues vamos adelante entonces con la primera. La primera es del 40% y es para Amari Luz. No sabemos el nombre, pusimos el correo, pero bueno, ahí contáctenos por favor en privado para que puedan acceder a este descuento. Y vamos entonces segunda. La segunda persona que gana el día de hoy, la del 50%, que es la más alta, es para Sandra Pérez, partera Sandra Pérez. Felicidades, ahí nos pueden contactar. Y vamos a la última, échenle toda la vibra para los que quedan, para que puedan quedar. Es el 30% de descuento. Y esta va para Geraldine PS. Entonces, bueno, ahí está la entrega para todos los que participaron. Muchas gracias. No se desanimen. Ahí les dejamos en el chat los cupones que pueden usar para poderse inscribir aún así con descuento, únicamente para la gente que participó en este webinar. Y pues bueno, no sé, doctores, si quieran agregar algo para poderle dar cierre a ese webinar, que la verdad estuvo bastante interesante. Uno siempre aprende cosas nuevas y no, a veces creo que socialmente no se percibe tanto el impacto que tiene
los traumas que traemos nosotros como padres, ¿no? Sobre cómo inciden sobre el desarrollo del bebé. Entonces, pues la verdad para mí ha sido súper interesante. Doctores, no sé si quieran cerrar o concluir con algún mensaje. Me parece que hay como otra pregunta por parte de Lisette, ¿no? Donde, Cierto, teníamos a Lisette que alzó la mano. Lisette, si quiere, puede abrir su micrófono. ¿qué signos en una mamá durante el embarazo o después del parto le hacen pensar que necesita apoyo, ¿no? Yo pensaría, y por supuesto, si por ahí hay algo que se me pasa, David, complementame, pero pensaría como en un llanto constante, alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, anedonia, ¿no? Por supuesto, algunos pensamientos de hacerse daño, de hacer daño a su bebé, una inseguridad, ¿no? De poder hacerse cargo de su bebé. Yo sé que muchas veces, sobre todo cuando somos mamás primerizas, nos angustia como el poder quedarnos solos con el bebé, hacernos cargo. Sin embargo, de pronto muchas mamás suelen presentar el no quiero tocarlo, ni siquiera no quiero acercarme porque siento que puedo hacerle daño, o que pensamientos que pueden ser sumamente intrusivos de que algo catastrófico va a ocurrir, que algo va a ocurrir con su bebé, estar en un estado de alerta constante en torno a todo lo que va ocurriendo relacionado con el bebé, cambios emocionales intensos, por supuesto. No sé si hay algún otro que se me esté yendo, David, que quisieras agregar. No, justo, o sea, y cómo esto impacta en el cuidado del bebé, como lo comentabas, a veces a lo mejor y cuando la madre tiende a contener sus emociones, o sea, se refleja mucho en la alteración en su funcionalidad. Uh -huh. Esperemos que hayamos podido contestar tu pregunta, Lisette. Muchísimas gracias, doctora Valeria. Por nada, por nada. Muchas gracias a todos. Y bueno, acá, perdónenme, nada más les robé tantito para mostrar la pantalla que hace ratito no pude compartirles. Aquí es donde ustedes van a seleccionar qué tipo de programa van a elegir, si el que es a mensualidades o el de salud mental perinatal, y ahí tienen los cupones que pueden usar para poderse inscribir. Doctores, pues no sé si haya algo más que tengamos que comentar, y si no, pues estamos a prácticamente semana y media de arrancar con este programa. Pues los que estén interesados no se queden fuera, y doctores, muchísimas gracias por todo este aprendizaje que nos comparten. No, pues agradecerles muchísimo su presencia, su interés, y invitarlos por al diplomado. Este es un diplomado maravilloso, estamos organizándolo con mucho amor, con mucha dedicación, ¿no? Con todo lo que a lo mejor y nosotros nos hubiera gustado vivir, ¿no? Es un diplomado que trae como mucha información, mucha formación a nivel internacional, muchos ponentes a nivel internacional sumamente importantes, que seguramente va a ser de interés, y además avalado por la UNAM, ¿no? Por la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el primero en Latinoamérica que tiene como esta distinción. Entonces, por supuesto, invitarlos al diplomado, y qué grato que estén interesados como en estos temas. Perfecto, pues por ahí Marilu tenía algo que mencionar, no sé por qué había levantado la mano. Sí, buenas noches. Solamente preguntar con quién me tengo que dirigir porque me gané el 40% de la beca y estoy muy feliz. Felicidades. Muchas felicidades. Muy bien. Por ahí, por WhatsApp nos puede contactar o directamente en las redes. Está el WhatsApp y ahí le haremos llegar el cupón para que pueda hacer el reclamo de su porcentaje. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues entonces, pues les deseo que tengan un feliz resto de este 21 de abril. Nos vemos el 1 de mayo. Vamos a tener un último webinar que va a ser la cereza del pastel para poder arrancar acá. Y pues les invitamos a que nos sigan en las redes y que estén pendientes de toda la información que estamos compartiendo. Maestra, doctor David, maestra Valeria, muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche a todos y nos vemos pronto. Gracias. Buenas noches, gracias a todos. Bye. Bye.